otros no. Entonces, simplemente nos gustaría decir que esta conferencia, a la que amablemente asisten, viene en el contexto del curso de Naturaleza y Sociedad que impartimos aquí el compañero Fabricio, que es investigador del CEI, y yo, que soy profesor de asignatura cualquiera de esta facultad. Y que bueno, llevamos ya algunos años, bueno, de hecho 2 años, llevando esta materia que ya tiene su historia, que algunos saben, de Naturaleza y Sociedad. Hay otra materia que se llama Seminario de Ciencia y Sociedad. Y bueno, son materias que nacen de un movimiento importante de los 70s, que creo ya todos les hemos platicado, con este intento de que en esta Facultad de Ciencias no se cierren las puertas a pensamientos de las humanidades, de las ciencias sociales, pero también, sobre todo, no se cierren las puertas a los problemas que acontecen en nuestro país, a los problemas que están más allá de la frontera de esta burbuja que a veces es la universidad. Y bueno, creo que hay un contexto importante ahora también que nos recuerda la importancia de este tipo de visiones amplias sobre lo que un científico es, y un cuestionamiento a estas fronteras que no solamente tienen que ver con las facultades, sino que a veces las hemos incorporado, ¿no? Y a veces las reproducimos. Esta materia, esta conferencia también forma parte del bloque de género de la materia que estamos dando. Leímos un texto de Francesca Gargalo, que aquí está, Ideas Feministas Latinoamericanas, y bueno, leímos otros textos también de género, digamos, para contrastar. Y bueno, creemos que la participación tanto de Francesca como de Randy viene a abonar la discusión, y no necesariamente a los que no van en nuestro curso, no quiere decir que no les va a servir, sino la idea es que a todos, independientemente si toman o no nuestro curso, podamos promover este tipo de reflexiones en esta facultad, que a pesar de que suele verse las ciencias como un poco críticas y humanistas, esta facultad, en varios de los movimientos estudiantiles que han atravesado este país, ha sido ejemplo en la universidad, ¿no? De participación política, de participación más allá de la universidad. Y bueno, dado que las presentadoras no me mandaron sus reseñas, encontré una muy bonita de Francesca Gargalo que la quiero leer, y que dice así: Francesca Gargalo, escritora, caminante, madre de Elena, feminista y partícipe de redes de amigas y amigos. Francesca Gargalo ha tenido tiempo para licenciarse en Filosofía en la Universidad de Roma y realizar una maestría y un doctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Le gusta la historia de las ideas feministas y los elementos propios de cada cultura en la construcción del pensamiento. Enamorada de la plástica, busca entre las artistas una estética del ser mujeres. Narradora, encuentra a sus personajes en la historia cotidiana confrontada con los cambios de época. Viajera, le da valor a los pasos y el encuentro. Entre sus novelas destacan Estar en el mundo, Marcha seca, La decisión del capitán, Los pescadores del Kukulcán. Escribe pocos cuentos y raros poemas que a veces publica, como en el caso de Verano con lluvia. Y entre sus libros de investigación está Garífuna, Garinagu, del Caribe, sobre la historia del pueblo garífuna. Ideas feministas latinoamericanas, que es una historia de las ideas en América Latina. Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, entre otras obras, ¿no? Y bueno, queremos agradecer la presencia de Francesca. También nos acompaña Erandi Villavicencio. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es maestra en Filosofía Política por la UAM Iztapalapa. Actualmente y recientemente es candidata a doctora en estudios latinoamericanos también por aquí, por la UNAM. Y bueno, además de esta formación académica, Erandi ha trabajado con varias organizaciones sociales, ha hecho viajes alrededor del mundo, y desde ir a entrevistar a presos en las prisiones de El Salvador, a los Maras Salvatrucha, hasta acercarse a los movimientos de base de educación en Venezuela, Bolivia y América Latina, experiencias de explotación en Tailandia y en la India. Entonces tiene también una experiencia de participación no solo académica, sino social, y pues queremos agradecerles. También vamos a pasar por ahí una hojita. Queremos, y ya habrá oportunidad de decirlo, quisiéramos impulsar una célula de estudio a los interesadas o interesadas
interesados e interesados en estos temas, pues que nos dejen su correo para después contactar y poder ver lo que sigue más allá de estas conferencias. Pues muchas gracias por su presencia, bienvenidas, y la idea sería entonces que pudiéramos dejar después de sus intervenciones un espacio para que haya un diálogo, un debate aquí con los... Bueno, primero que nada, para mí es un gran honor estar aquí con Francesca y con ustedes, por supuesto. Primero porque es mi ídola de la infancia. Segundo porque... O sea, soy ya ruca. Segundo porque es realmente una persona que me ha apoyado mucho y que impulsa y que siempre está abierta al debate. Y una de las cosas que nos preguntábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los compañeros de ciencias, verdad? Cómo es que se discute, cómo es que se habla aquí, y lo que decíamos es que casi siempre los compañeros de acá siempre nos aterrizan, ¿no? Siempre hacen este análisis muy aterrizado, y bueno, a mí se me va, de pronto me voy a ir a la intergalaxia, y Francesca nos puede ayudar muchísimo, ustedes lo van a ver, a aterrizar, ¿sí? Bueno, Qué responsabilidad. Espero tampoco irme demasiado. Hay una pequeña imagen con la que quisiera comenzar. Voy a tratar de leer un poco para que no me vaya ya tampoco por las ramas. Sin intentar formular abstracciones innecesarias, quiero presentarles esta imagen que ha sido utilizada para explicar el fetichismo de la mercancía de Marx. El fetichismo, que en este momento vamos a llamarle fetichismo de las identidades, no solo de las mercancías, es también parte de un sistema de economía política sobre los cuerpos, una interacción entre el ámbito de lo social, que sería la parte del mercado, con el ámbito de lo político, que sería la cuestión del demos. Esta unión va generando una serie de códigos y de codificaciones que en algún momento se van a hacer fetiches. La idea e imagen que les estoy presentando son dos anillos engarzados también, símbolo de la heterosexualidad y la familia, que en el centro o lugar de unidad articulan un campo que define el discurso de la historia que nos delimita como contemporáneos y contemporáneas de este siglo. El mercado y el demos en interacción, que es un trabajo estético que está realizando alguna gente como Mariana Botey, sedimentan una serie de relaciones sociales frente a las cosas y frente a las identidades. El circuito del demos estaría definido por marcos para la pertenencia a las relaciones políticas. Estas relaciones políticas en las cuales estamos, que se suponen entre libres. Podríamos decir lo que constituye a lo nacional, como el ámbito cultural de lo estatal. El mercado, por su parte, responde a la formación de sí mismo, a la estructuración de clases. Por ello también responde a marcos para la pertenencia económica. Esto es a su vez parte de una fetichización identitaria que tiene que ver con cómo nos definimos dentro de la estructura de clases. Ambos interactúan con los procesos de codificación de los humanos, con la representación apropiada de dicho intercambio entre lo social y lo político, naturalizándose en el tiempo, como formas necesarias. El mecanismo del demos configura la base epistemológica para la representación de la política, también puesta como necesaria. Desde el siglo XX, el espacio de instituciones que formulan la unidad nacional, sobre todo en América Latina, esgrimen la homogeneidad del mestizaje, o la homogeneidad en el mestizaje, como este crisol de las razas ante la gama de las ideologías posibles, provocando con todo el aparataje cultural la sedimentación de que los desacuerdos deben conducirse hacia la soberanía del Estado, el Estado como soberano, como proyecto de la última gubernamentalidad posible. Estas son opciones ideológicas que se cristalizan y naturalizan en las prácticas de regulación de la contingencia, el estatismo de la decisión última, es decir, establecer que el Estado es el único locus capaz de formular metas colectivas válidas para todos. Por ende, el monopolio de su violencia, el direccionamiento racional de los actos de acuerdo a criterios pseudocientíficos preestablecidos, que no es otra cosa más que dominación. Se naturaliza a la política, implícita en el proceso de nacionalizar lo que se encuentra en un territorio, incluido el tiempo y la vida de sus habitantes. Administra el campo de las identidades para hacerlas homogéneas y hacer viable el proyecto moderno de la gubernamentalidad.
Termina por despolitizar a los antagonismos, sometiéndolos a la naturalización de las leyes del mercado y por ende al fetichismo de las identidades. Reduce el diálogo de la esfera política a la de los profesionales, los elegidos, los eruditos de la política que suponen alcanzar ideales de reconciliación universal de lo liberal democrático, es decir, despolitizando el hecho de que lo liberal se conciba inmediatamente como democrático. En el otro circuito, en el mercado, está precisamente la naturalización de sus leyes, de las relaciones sociales y la división mundial de trabajo en su forma capitalista, donde la globalización no puede ser sinónimo de miseria de las mayorías. No, el discurso hegemónico es meros efectos negativos producidos por políticas erróneas en circunstancias de lógicas inmanentes al sistema económico mundial, incontrolable por ser humano alguno. Su despolitización como prácticas de lo social se sedimenta como destino irrefutable, prácticas que se cristalizan como obvias, no controversiales. Las relaciones de poder que la conforman naturalizan su presencia expresándose en fenómenos donde las relaciones de producción prefiguran a lo social, por ejemplo, determinando quién se incorpora al salario y de qué forma, basándose en los códigos de raza, género, edad, discapacidad, heterosexualidad, que se forman en la interacción con lo nacional moderno. En general, al concepto de hombre productivo en este sistema de flexibilización donde el núcleo de lo económico solo permite incorporar de manera eficiente a cierto tipo de cuerpos sociales. Esto a su vez está unificado al código del buen ciudadano, al fetiche de la ciudadanía y a las políticas escriturarias. Estos son parte de los códigos. Los códigos sí son escriturarios, están escritos en constituciones, en la gramática, en cómo hablamos el castellano, en los manuales de buena conducta, pero también en otro tipo de codificaciones que no necesariamente están escrituradas. Estos códigos donde lo social es transmitado por las anatomías de poder que se expresan en determinados fenómenos económicos, terminan direccionando también todo esto que está afectando a grandes mayorías y se naturaliza con el tema de buscar mejores condiciones para la inversión, para el empleo, la extracción de recursos, etc. Pero también otros, como los poderes relacionados al circuito de la violencia, siempre acompañado de impunidad y corrupción, es decir, grupos políticos en interacción con núcleos de poder económico. Mirados como efectos de esa naturalización de las identidades, podríamos decir que estas componen el sistema racista de la moral democrática. Son las que se encuentran abajo, son los enemigos del sistema productivo que se relacionan de alguna manera con lo blanco. ¿Por qué las cárceles tienen color de raza y no solo signo de pobreza? Se pregunta una importante pensadora, Rita Laura Segato. Dice, hay que historizar a estos circuitos. De esa manera se desnaturaliza. Pensar en la genealogía del sistema punitivo, en el control informal biopolítico y su evolución. La acumulación originaria, como este paso de la producción esclavista a la de relaciones políticas libres, que en realidad fue también la relación con la servidumbre, ya que esta relación entre libres solo fue para quienes tuvieron tierras y capital, necesitó de instituciones particulares, como las llamó Lloyd Wapont, otro pensador francés, estadounidense, para consolidar jurídicamente, es decir, en códigos, estas instituciones particulares consolidó jurídicamente en códigos a las identidades racializadas, obligadas por coerción a asumir el papel de bestias, bárbaros, salvajes, con toda la parafernalia científica de las diversas épocas del sistema esclavista en Estados Unidos, por ejemplo. En el caso de América Latina, la poscolonialidad y el sistema de castas heredado en Latinoamérica. Aquí está la unidad entre lo social y lo político, lo que se fue sofisticando como nación y como sistemas de valor, junto con hechos de represión, sublevaciones campesinas, de sometimiento, recaudación de cuerpos de pobres, negros, mestizos para las cárceles con trabajo forzado, trabajadores no asalariados en haciendas privadas y ejércitos en las nacientes sociedades latinoamericanas, modernas e independientes, fueron cristalizando
este sistema. Estas redes de poder arrastraron el poder colonial y configuraron a las identidades como conciencias que podían utilizar el conglomerado de derechos institucionalizados, así como sus obligaciones. Sujetándose al derecho, institucionalizaron a su vez el valor social de la relación obligatoria entre objetos y no entre los y las productores de las mercancías o de aquellas que estaban generando el plusvalor, que fueron siempre las mujeres, el plus del plusvalor. El supuesto universalista del intercambio de trabajo por salario, como la posibilidad de enriquecimiento basado en la productividad en tanto que trabajo libre, naturalizó las interacciones entre cosas que escondían entramados de poder racial y sexual y que escondieron el eje del capitalismo, esta hiperplusvalía. Este fue configurado como tal en las naciones modernas a partir del siglo XIX, con todas sus políticas escriturarias, las que les mencionaba, como constituciones, gramáticas, manuales, fronteras, ejércitos, mapas, cárceles. Múltiples fueron sus soldados, desde escritores, periodistas, intelectuales y, por supuesto, artistas, modelando el espíritu de las representaciones estéticas de la modernización, como carácter de un tipo de humanidad de la época. Así como la esclavitud se transformó en código de lectura de los cuerpos y dejó en ellos sus rastros hasta nuestros días, el mestizaje como la indigenización, los discursos ambiguos de exaltación de ciertas virtudes de las etnizaciones funcionaron en un continuum histórico. ¿Voy muy rápido? Desde la forma en que la organiza el sistema de producción y el sistema político nacional, implica desarmar los fetiches identitarios. Por ejemplo, el de que la familia en su forma heterosexual y nuclear es la única forma de educar a seres morales y correctos al servicio de la humanidad. Esta forma privada de encasillar el cuidado de los hijos, fortaleciendo el fetiche de la madre abnegada y la mujer honrada como natural, versus la madre desnaturalizada, que se reactiva en códigos como la pena de cárcel por abortar. Esa es una forma, por ejemplo, muy particular de cómo se codifica, ¿no?, esta interacción entre esta estructura de clases y esta convocatoria a lo nacional. Entre las identificaciones implícitas y explícitas de las constituciones políticas y los manuales de buena conducta, hasta los exámenes psicosométricos de la psicología laboral, los estereotipos de cuerpos y su sexualización, racialización que determina el acceso al trabajo o la medida del salario, así como las ciencias policíacas, etc., son formaciones sociales codificadas y simbolizadas para exaltar valores que realimentan instituciones formales particulares, transmitiendo valorizaciones en las prácticas sociales y, por ejemplo, también en las prácticas judiciales. Estos valores están siempre atravesando, por ejemplo, a la manera en que interpreta la ley los jueces, ¿no? Al mismo tiempo, son el marcaje para poder pertenecer socialmente. En determinadas épocas y territorios se producen identidades como fetiches unificados. Pueden ser, por ejemplo, esclavos, y de alguna manera hay un entendimiento, todo mundo sabe que es un esclavo, como ahora todos podríamos entender que es un sujeto de derecho, ¿no? Ya hay una especie de cristalización de una identidad. Es decir, a partir de esta interacción de la economía, de los núcleos de la economía y los núcleos de la política, que constituyen la forma en que la sociedad nos estamos dando a nosotros mismos estas identidades, ¿sí? Porque no estamos incluidos, sino que estamos reproduciéndolos de diferente manera. Por ejemplo, en el sistema esclavista del régimen de plantación en Estados Unidos en el siglo XVII, fueron consolidando núcleos feudales que politizaron y después naturalizaron el orden económico y político en las identidades y grupos racializados, que también fueron atravesados por visiones pseudocientíficas de la época para afirmar su pertenencia al lugar social y político que les correspondía. Para el siglo XIX, con el sistema llamado Jim Crow, se establecieron códigos legales y sociales para prescribir la separación de las razas. En el caso del esclavo, que estaba completamente excluido de la pertenencia a la sociedad como a la representación política, constituyeron el sistema esclavista en esta tierra de la libertad. El sistema de propiedad quedó intacto en los momentos de liberación e igualación de los hombres. Se producen códigos de buena conducta blanca, y se solicita que todos los agrupados sociales lo consideren como un ideal a seguir.
Se producen grupos clandestinos de castigo al roce de la barrera social, de un lado y del otro, etc., que ahora configuran a las grandes masas negras en la cárcel, ¿no? Lloyd Wacom dice, bueno, hay 4 negros por un blanco en las cárceles, y esto tiene que ver con este continuum histórico, ¿no? Que también tiene que ver con la hiperguetización. Él utiliza esa figura que es un poco más complicada. Más bien yo me quisiera referir al caso latinoamericano, donde la explotación y la servidumbre vinieron de un proceso de despojo de tierras que acarreaba miseria, pero en condiciones de supuesta libertad, y que obligaba al asalariamiento y a la ruptura de los leves tejidos reconstituidos durante toda la colonialidad. Así las leyes antivagancia obligaban al trabajo forzado en las haciendas. Fue unido con la exclusión de la esfera profesional de la política de todo el siglo XX, y ello implicaba una racialización. En general, lo que terminó por construir a los ideales de este nacionalismo uniformizador democrático, según las promesas del sistema político republicano, fue el ideal de mestizaje. Bueno, todo este sistema fue rearticulándose, sería interesante si en algún momento tenemos un seminario un poco más largo, ir viendo precisamente estas cuestiones, porque son particulares, se vive de distinta manera en Colombia, se vive de distinta manera en Guatemala, en El Salvador, en México. Pero efectivamente en algunos lugares el tema del mestizaje siempre va a estar en interacción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que tuvo una confrontación constante con Perú, como que el mestizaje inspiró cierto nacionalismo que no fue el mismo para el caso de Guatemala, donde la estructura racial que después se convirtió en étnica y sexista por esta ideología virilista del militarismo, ¿no? Pues arrasó, reprimió y masacró. Entonces son distintas además los momentos, ¿no? El racismo es una forma de relacionarse socialmente, que se instituye como una fuerza de la memoria colectiva, que se define en claves de nacionalidad, grupos sociales, ideologías, moralidad, estéticas. Proviene del desprecio histórico de la larga historia colonial, se interioriza y se juega desde los discursos hegemónicos de las élites nacionales. Cuando se trata de defenderse de la intervención extranjera, se hace la idea del mexicano mestizo patriota, pero cuando se trata de justificar la diferenciación y el despojo, viene este nuevo reblanqueamiento de las clases, que a veces también desde las clases medias se ejecuta, y promueve una ficticia etnicidad, o una ficticia, si no, por la raza hablará el espíritu. Hay una especie de una etnicidad que está más allá de todos, que tiene que ver con esta idea de mestizaje. Bueno, esto algunos decoloniales lo llaman élite subhemisférica o colonialismo interno. Esta definición de los límites para la pertenencia social también es ejercido por los empleadores y proviene de estas raíces nacionalistas que fueron definiendo al sujeto productivo idóneo, que tenía características raciales noroccidentales, por no decir alemanófilas o germanófilas. Se les mandó un textito de Bolívar Echeverría donde decía, bueno, cómo se fue en el siglo XX, lo citó en el siglo XX, haciendo la idea de que este europeo tenía muchas más características de productividad y bueno, era un sujeto varón, blanco, alto, ¿no? Esto fue importante para esta relación entre aquel sujeto productivo que estaría del lado de lo económico con el ideal del que está buscando la modernización, ¿no? que aparecería de este lado como el mestizo, pero que blanqueado, ¿no? Un poco de la cabeza para mantener ese proceso de modernización. Bueno, esto constituye un borramiento de la violencia originaria. Después de esta experiencia colectiva de definición, clasificación y control social de la colonia, se ha ido sedimentando la fragmentación de la voluntad, del deseo, de la propia experiencia como sujetos individuales determinados por estas interacciones sociales, terminando por provocar identidades a las que uno pretende acceder para poder ser
La subjetividad de alguien racializado negativamente está fragmentado por lo que el núcleo de la economía actual produce: un sistema de venta de servicios sin contrato y extrema flexibilidad del intercambio salarial, maquiladoras con trabajo profundamente explotado, represión sexual, trabajo esclavo sexual también, encarcelamiento masivo, y una serie de procesos nacionalistas que se inscriben en los modelos de desarrollo global. Es decir, son revulnerabilizados por las políticas públicas que los sostienen como vulnerables, como minorías, como incapaces. Y esto tiene que ver con una racialización que atraviesa tanto a hombres como mujeres, pero que los define también en términos de género todo el tiempo. A los hombres, lo hemos discutido con Francesca, a los hombres se les aplica un control formal, están las cárceles, está la represión, ahí, ahora incrementándose también para las mujeres, pero para las mujeres queda el control informal, ¿no? Todo esto de denostar a una madre soltera, hacer feminicidios, culpando además a la víctima por haber intentado seducir a otro hombre. O sea, vienen todos esos controles informales que son esa forma en que vamos fetichizando a las identidades. Esta racialización ha sido proferida desde los tiempos coloniales, desde diversas fuentes, como las teologías raciales de cristianización para los medios hombres, o sea, medio hombre, no es un nombre completo, esta deshumanización, que también se fue consolidando en la modernidad bajo el discurso eurocéntrico, desde filosofías de la historia como la formulación de teorías políticas y científicas que argumentaron la disciplinariedad para los grupos que no se adecuaban a los manuales de las buenas conductas blancas, una ortopedia del ciudadano correcto bajo este modelo heterosexual, propietario, alfabetizado, con ganas de modernizar. Fueron prácticas sociales que formaron parte de los códigos derivados de las lógicas políticas y económicas en interacción. Estos tiempos de dominio que han ido variando y presentándose de manera diversa en las regiones latinoamericanas progresan en el sentido del concierto Estado Nacional por sobre las diversas formaciones sociales posibles, comunitarias, comunales, por encima de estos llamados saberes particulares, no alcanzan a tener la universalidad necesaria de lo nacional. Este racismo se banaliza, se considera superado en el sentido de que no se concibe como racismo, sino como etnia. O sea, no estamos hablando de razas, aquí tenemos etnias. En realidad es una traspolación, es un desplazamiento para definir que no tienen la capacidad de incorporar a lo nacional, ¿no? A lo universal. Nuevamente podemos imaginarnos la interacción entre el mercado y el demos en el campo de lo político, en este lado. Son redes de prejuicios, discursos, comportamientos populistas, aparatos coercitivos en acción dados por el nacionalismo, como esta amplia etnicidad ficticia necesaria para unificar esfuerzos sociales. En el otro lado, las prácticas de exclusión social, marginación económica, es decir, sostener a grupos para la explotación y la marginación, la esclavitud, la trata, la prostitución, tienen todo el marcaje fetichista de las identidades de raza y de género, también de edad, por supuesto de clase, de heterosexualidad, donde se articulan también las identidades criminales, como el antagonismo a la identidad adecuada, ciudadana. Es árabe en tanto terrorista, es mujer en tanto abnegada y es no mujer en tanto rebelde, ¿no? Por eso es que es posible lastimarla, odiarla, asesinarla. La continuación de la colonialidad es que el racismo es la expresión de una generalidad. Lo nacional constituye al grupo que encarna el poder. Los deudores y acreedores del pasado reconstituyen la continuidad histórica. Ahora son uniformizados por la ciudadanía nacional, despolitizando los orígenes violentos del entramado de poder que constituyó este nacionalismo, que eliminó y resubordinó a los personajes considerados obstáculos para la modernización, que más bien fue para la nacionalización. No fue tanto, o sea,
ahí dice Etienne Balibar, antes que lo moderno fue lo nacional, porque fue toda una configuración de límites, de territorios y una especie, bueno, todo este llamado del derecho internacional a la soberanía, a dotar de poder a las soberanías estatales como una especie de autonomía, ¿no? que dentro, bueno, fue todo un tema de represiones, divisiones, clasificaciones sociales. Y bueno, habría que particularizar, disculpen que esté yo generalizando, es una crítica que Francesca me ha hecho y que es muy importante tomar en cuenta. Siempre hay que ir pensando estoy pensando mucho en México, ¿no? Pero los procesos son distintos, hay ciertas similitudes en América Latina que podríamos ir estudiando más adelante. Bueno, ya no me quiero tardar mucho. Algunas cosas importantes que quisiera nada más dejar es: la raza es relacional, así como el género, no es esencial. Busca el hecho de que se racialice, que se generice. Hay una necesidad de construir la blancura del dominador, como también la jerarquía entre hombres y mujeres, ¿sí? A esto se refiere con relaciones. No es una cosa natural, esencial, que está correspondiendo a un sistema que estamos reproduciendo los seres humanos. A mí lo que me parece importante también es que signifiquemos un poco más el tema de la voluntad. ¿En qué sentido? Frente a este marco y contexto diferenciador, que nos está atravesando subjetivamente, es decir, nos está fragmentando, como les decía, la voluntad, la experiencia, la forma en que deseamos, lo que deseamos, es una cuestión subjetiva. ¿Cómo es que nos podemos recomponer, no? ¿Cómo es que podemos ver al otro sin verlo a través de, ¿cómo le llama Silvia Rivera Cusicanqui? Cecilia Salazar, es algo así como identificadores inmediatos. Yo inmediatamente puedo saber por cómo se está vistiendo, cómo ella habla de las cholas en Bolivia, ¿no? Entonces, como tiene sus polleras enormes, ¿no? Pero que este tipo de vestimenta está significando no solamente el hecho de que se están afirmando como aymaras, sino que también tienen una posición de clase. No es la misma indígena del Tignis, ¿no? Que no tiene la capacidad para comprarse esas polleras. Digamos, como que hay, y sabemos, todos sabemos cuáles son estos vestidos, estas formas que nos hacen identificar también como a qué tipo de comunidad queremos pertenecer, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que no estuviéramos fragmentados? Estamos siendo fragmentados, y ahí es una cosa que a lo mejor podríamos por ahí platicar más con el tema de la voluntad. A mí me parece importante. Pues eso, después podríamos hablar un poquito a lo mejor un poco lo que dice el pensamiento feminista negro sobre la cultura de la resistencia. No significa que exista una cultura de la resistencia monolítica, al contrario, que quiere sugerir que las culturas contienen elementos contradictorios que alimentan tanto a la aceptación como a la opresión, como a la resistencia misma. Y ahí me parece que cuando estamos hablando de resistencias nos encontramos siempre desde otros lugares, ¿no? Me imagino que varios pertenecerán a ahorita sobre todo con lo de Ayotzinapa, ver cómo las asambleas están siendo agrupadas y están moviéndose, te conecta de otra manera con las personas que a lo mejor en algún momento solo las hubiéramos identificado por el color de piel, por el género, por cómo se visten, etc. Por el momento ahí.